Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Rigoberto Núñez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Ingeniería Agroindustrial. Actualmente cursando la clase de procesamiento de granos básicos, frutas y hortalizas. En este video, junto a mis compañeros, les hablaremos acerca de la harina de trigo y de su procesamiento. Así que, acompáñenos. Harina de trigo. La harina, término proveniente del latín fariña, que a su vez proviene de far y de farris, nombre antiguo del farro, es el polvo fino que obtiene del cereal molido y es rico en almidón. Cabe de mencionar que la harina se puede obtener de varios tipos de cereales, incluso de leguminosas, pero el cereal más habitual es el de trigo. Este cereal es proveniente de Asia y desde la antigüedad ha sido utilizado para la elaboración de pan. En los últimos 10 años la industria de la harina de trigo ha ido en crecimiento, ya que la obtención de este alimento es necesaria para la elaboración de miles de productos de consumo diario en el mundo. También debemos de mencionar que existen dos tipos de harina, las blandas y las duras. Las blandas son utilizadas para la elaboración de pan, ya que es necesaria la capacidad de absorción de agua. Las duras se utilizan para repostería y otro tipo de alimentos caseros, ya que la absorción del agua no es tan necesaria. Partes de la planta de trigo. Aquí podemos observar la altura de la planta, que varía entre 30 y 180 centímetros. También que su tallo es de forma vertical y cilíndrico, y que a menudo va creciendo, se le van formando nudos. La hoja de la planta de trigo es lanceolada. Esto quiere decir que tiene forma de lanza y que su anchura puede ser de 1 centímetro y de largo puede medir de 15 a 25 centímetros. Aquí también podemos observar la lígula, que es de longitud media, y también la aurícula, que es despuntada y tiene pelo. La lígula y la aurícula prácticamente sirven para la identificación de la planta. Aquí también podemos observar que en la planta las hojas, cuando se despliegan al nacer, giran alrededor de las manecillas del reloj. También podemos observar que las raíces del trigo son semejantes a la de la cebada y de la avena. Las raíces permanentes o secundarias nacen en el primer nudo y prácticamente las raíces nacen a partir de la semilla. Aquí podemos observar algo curioso también, que la espiga de trigo, esta de acá, es densa y corta y consiste en un montón de espiguillas que terminan en una arista o barba, que es la que está aquí arribita. Este grano que va a surgir de acá son generalmente suaves y se utilizan para la elaboración de pan. Aquí por otro lado podemos observar que son alargados, puntiagudos, durísimos. Prácticamente están bien acumulados y se ven en mayor proporción. Aquí los granos de trigo serán duros y se utilizarán para la repostería y algún alimento doméstico. Estructura del grano de trigo. Aquí podemos observar ilustrativamente el grano de trigo. Aquí tenemos lo que es la cascarilla o el salvado. Esta es la capa exterior del grano de trigo, pero además se supone que es una de las fuentes más ricas en fibras insolubles, por lo que contribuye a combatir el estreñimiento. Aquí también tenemos lo que es el endosperma, que es el tejido nutricional formado en el saco embrionario de las plantas con semilla y puede ser usado como fuente de nutrientes por el embrión, que aquí lo tenemos más abajo, durante la germinación. Y aquí tenemos lo que es el germen o embrión. Aquí es prácticamente donde están localizadas las mayores fuentes de grasa y nutrientes, ya que aquí es donde la planta surge del germen o el embrión. Y bueno, a continuación hablaremos acerca del proceso de la harina de trigo, así que acompáñenos. A continuación comenzaré hablando sobre lo que es el proceso de fabricación de la harina de trigo.
Todo proceso comienza con una de las partes cruciales, ya que la primera es la recepción. El proceso de recepción se puede llevar a cabo de dos vías tradicionalmente, que la vía tradicional antigua y la vía tradicional moderna, si se les conoce. La tradicional antigua se utilizaban animales de carga para transportar los granos o la paja de trigo hacia el lugar de recepción. Actualmente se utilizan camiones volquetas, los cuales los llevan hasta las tolvas, donde caen por su propio peso y ahí se almacenan. Luego viene uno de los procesos fundamentales en todo método industrial, que es la selección. Para una buena selección, en el proceso se toman a cabo o se llevan varios parámetros, entre los cuales está la longitud del grano, que se vea sano y que no presente ningún tipo de deterioro, ya que a partir de este proceso la calidad de nuestra harina de trigo es donde toma su verdadero valor. Continuamos con lo que es el lavado. El lavado también es uno de los, en realidad todos los procesos son cruciales, pero el lavado es uno de los más importantes, ya que en el lavado nos deshacemos de cualquier desecho sólido o agente externo sólido que no sea parte de nuestro grano, de basura, hojas, piedras, etc. Y esto nos ayuda para mantener un control sobre nuestros granos o en caso de que la llevemos en paja. La desinfección. Desinfección es un término que no estamos familiarizados con él de acuerdo a lo que pasa con la pandemia, y nunca está de más mencionar que tomen las medidas de bioseguridad, que se cuiden ustedes y cuiden a sus familiares. Recuerden lavarse las manos, utilizar desinfectante al salir, al entrar, mantener siempre las medidas de bioseguridad atentas. Cuídense ustedes y sus seres queridos. Volviendo a la desinfección, en el proceso, esta se puede hacer de dos fuentes, ya sea en seco o húmeda. La húmeda se utilizan unas especies de tanques en los cuales se deposita el grano y se lava. El agua que lleva tiene ciertos compuestos químicos que ayudan a eliminar restos de fungicidas o plaguicidas utilizados en el campo. Recuerden que utilizamos fungicidas, plaguicidas para mantener a la raya ciertos tipos de plagas que nos atacan el cultivo. También la hacemos en seco, que en seco se hace mediante presión de aire, aire caliente, valga mencionarlo, en el cual se le aplican ciertos compuestos químicos, los cuales nos ayudan al mismo fin. Ya sea en húmedo o en seco, el mismo fin es eliminar residuos de plaguicidas o fungicidas utilizados en el campo. Bueno, esto es todo de mi parte y continúa el compañero o compañera con las siguientes partes del proceso. Comenzando con el tema de enjuague y escurrido, en este proceso el grano de trigo pasa por un canal de aspiración con la recirculación para retirar todas las impurezas producidas. El acondicionamiento del trigo consiste en elevar la humedad del grano a la óptima para ser molido. Para esto nos apoyamos en equipos autónomos que miden la humedad de entrada del trigo. El trigo y el agua se mezclan en roscas de trabajo intensivo y después pasa a tolvas de acondicionamientos. Comienzo con el secado. El secado dice que es el proceso que más transformaciones produce a los granos de la poscosecha. El primer objetivo del secado es disminuir el contenido de la humedad de los granos, permitiendo un almacenaje seguro del producto. Además de la disminución en el contenido de humedad, el proceso de secado puede tener otras consecuencias sobre los granos. Las consecuencias pueden ser negativas, como los granos cuarteados y fisurados en maíz o gluten dañado por exceso de temperatura. También existen dos métodos de secado natural y secado artificial. El secado natural es en el campo y el otro secado es a soleaderos o semilleros, que es el mismo secado natural. En el secado artificial es a bajas temperaturas con aire natural, con aire ligeramente calentado, con altas temperaturas en el lecho fijo, en flujos cruzados, en flujos concurrentes, también en combinación de altas temperaturas y bajas temperaturas, y el secado en aireación. El secado se puede realizar con aire natural y con aire caliente, y generalmente nos referimos a la temperatura del aire y de secado.
y rara vez nos referimos a la temperatura del grano. El secado a temperatura media y secado a temperatura del grano por bajo de 43 grados Celsius. El secado a alta temperatura y el secado a temperatura del grano por encima de los 60 grados Celsius, secado en silos. Muchas de estas sistemas poseen roscas mezcladoras. Estas tienen la función de homogeneizar la humedad. Del grano en el interior del silo, pero son más útiles cuando la temperatura de secado es baja. Continuando con lo que es la molienda, se dice que la molienda, el trigo pasa a un proceso de segunda limpia donde se retiran todas las impurezas que pudieron quedar y así garantizar que únicamente el trigo limpio y sano se integre al molino de trigo. La molienda de trigo consiste en separar la pared exterior del grano, que es el salvado, y de la parte interior, que es el endospermo. Para esto, después reducir a este a un tamaño adecuado que llamaremos harina. El proceso de molienda en sus diferentes pasos, la trituración, reducción y compresión, se realiza con un sistema de un par de rodillos de acero fundido de alta precisión y con características específicas. También el proceso de molienda consiste en dos etapas, de la ruptura y de la reducción. La molienda se realiza gradualmente, obteniéndose en cada etapa una parte de harina y la otra de partículas de mayor tamaño. Entre fase y fase de molienda, el producto molido es cribado y a continuación la harina es purificada. Tenemos lo que son los métodos de trituración, cribado, purificación y reducción. En trituración, el grano de trigo, después de haber sido limpiado y acondicionado, se pasa por el primer juego de rodillos para ser triturado. Luego el cribado. La función del serrido o cribado es la de separar el producto en tres fracciones principales, que es el salvado, semola y germen. También el de purificación. Posterior a la trituración se realiza la eliminación del salvado y clasificación de las semolas por grosor y a través de los tamices y purificadores. Lo que tenemos de último, lo que es la reducción. El objetivo de la reducción es moler las semolas y las semolinas purificadas y convertirlas en harina. Estas se reducen las partículas de semola hasta una finura de harina. Además, elimina algunas partículas del salvado y germen que pueden quedar. Esta operación se realiza con un cernido. Este proceso se realiza en varias veces hasta que se queda eliminada la mayor parte de semolina extraíble. Bueno, a mí me toca hablar sobre el último proceso del trigo, que empezaríamos con el tamizado. El tamizado es un método de separación de partículas que se basa solamente en la diferencia de tamaño. En el tamizado industrial se vierte los sólidos sobre una superficie perforada o tamiza, que deja pasar las partículas pequeñas o finas. Quiere decir que en este proceso lo que queremos buscar es que las partículas más finas se separen de las más gruesas y se compongan a hacer una sola, porque a veces cuando vertimos la harina en los toneles se hacen algunas pelotas, por decirlo así. Entonces nosotros queremos que vaya totalmente finita. La clasificación granuléctrica se denomina así a la medición y graduación que se lleva a cabo de los granos, de una formación sedimentaria, así como de los suelos, con fines de análisis tanto su origen como de sus propiedades mecánicas y el cálculo de la abundancia de la correspondiente. ¿Qué quiere decir? En este proceso nosotros vamos a hacer un análisis de cada de las muestras que tengamos para ver si totalmente van finas, si van gruesas, si van medio finas, si van medio gruesas, porque nosotros queremos que la harina
vaya totalmente fina para que sea más al gusto al mercado. El sedazo se le denomina así al utensilio que se emplea para separar los materiales de diferente grosor, como la harina del salvado se conoce como tamiz. El sedazo muy tupido generalmente utilizado para la determinación de curvas granuléticas, que quiere decir que a veces en el sedazo podemos encontrar mallas que van a ser un poquito más gruesas, que se van a utilizar para extraer una harina más gruesa, más no tan fina, pero también se le puede cambiar a una malla más finita, que es para que nosotros podamos tener la harina que nosotros conocemos en fin. Voy a hablar del último proceso, que es el envasado. Para el envasado de la harina se usan máquinas envasadoras automáticas. Los materiales para envasar o empacar más recomendados son las bolsas de papel o polipropileno, envasadoras dosificadoras y fraccionadas. Para polvos, materiales granulados, para las bolsas valvuladas, que quiere decir que a veces podemos en estas máquinas utilizar varios tipos de bolsas que nos ayuda para mantener nuestra harina en un producto mucho más presentable. Ya la podemos etiquetar, ya la podemos tener a un mercado más amplio, porque es lo que nosotros buscamos y queremos. El uso de la harina. La harina, de su uso general, se hace con una mezcla de harina dura, blanda, y se puede utilizar para todo tipo de cocina, incluyendo panadería, pastelería. Quiere decir que a veces podemos encontrar harinas mucho más gruesas, mucho más finas, que se pueden utilizar ya sea para cereales, para un tipo de pan, para bollos, para pastel, para rosquillas, cualquier tipo de harina. Entonces nosotros tenemos que ver varias formas de cómo utilizar la harina. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí el video. Espero que haya sido muy educativo y de mucha ayuda para ti. Si el video te gustó, por favor comparte y dale like. Y muchas gracias por habernos acompañado.